Ajude nosso canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Quemando la ayuda humanitaria que buscaba llevar comida al hambriento y medicina a quien no la tiene para preservar su vida. Esos actos de barbarie los vio el mundo en vivo y en directo y a mi juicio representan el sello de la derrota moral y de la derrota diplomática de la dictadura de Venezuela. Y eso tiene que ser condenado por nosotros el día de hoy. Porque no puede ser que se apele a la brutalidad, a la ignominia, para que más ciudadanos en Venezuela mueran de hambre o sencillamente porque no tienen la medicina para los tratamientos básicos. Esas escenas nos dejaron dolor, pero también hay escenas que muestran que hay contundencia y esperanza. A pesar de esos actos de violencia en el punto fronterizo con el Brasil, se logró la llegada de ayuda humanitaria. Y también vimos cómo a hoy más de 140 miembros de las fuerzas militares de Venezuela han llegado a territorio colombiano y han expresado su lealtad al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional, mostrando que ya están resquebrajadas por dentro y que hay un sentimiento de conciencia que se tienen que ubicar en el lado correcto de la historia para que se restablezca el orden institucional y democrático en Venezuela. Y espero, preciados presidentes, vicepresidentes, embajadores y cancilleres, que hoy el Grupo de Lima haga ese llamado. Un llamado para que las fuerzas militares de Venezuela, de una vez por todas, se ubiquen en el lado correcto de la historia y brinden su lealtad a la Asamblea Nacional y al presidente encargado para que esa dictadura llegue a su pronto final. También debo decir que vimos miles de ciudadanos llenos de entusiasmo dispuestos a cruzar la frontera para atender a sus hermanos. Lo que ocurrió el sábado no es una derrota para ellos, porque hoy estamos acá para reafirmar nuestro compromiso con que siga llegando ayuda humanitaria y que llegue el momento oportuno y adecuado para entregarla, y el territorio colombiano será siempre abierto para que llegue ayuda humanitaria de sus países y la tengamos debidamente acopiada y protegida para encontrar el momento indicado en el cual se pueda entregar. Y creo también que este fin de semana pudimos apreciar cómo el mundo entero rechazó lo que a todas luces es un crimen de lesa humanidad. ¿Qué esperábamos nosotros de esta reunión? No solamente que se siga fortaleciendo el cerco diplomático, que lo tenemos que hacer, sino que adicionalmente tomemos acciones y decisiones sancionatorias al dictador y le demos mayor legitimidad y poderío a la Asamblea Nacional y al presidente encargado. Que los activos que tiene Venezuela en nuestros países, que son gubernamentales, sean ya declarados bajo el control absoluto de la Asamblea Nacional y del presidente Guaidó para que establezcan los mecanismos de administración. Debo también expresar que debemos hoy hacerle un llamado a la Organización de Estados Americanos para que se adopten también las resoluciones, las sanciones y las denuncias pertinentes por lo ocurrido este fin de semana, e invitar también a que el Banco Interamericano de Desarrollo, como instrumento financiero del sistema regional, contribuya a articular el plan de recuperación de Venezuela una vez termine la dictadura y la coordinación que debe existir entre todos los países. Debo también decir que la dictadura de Venezuela ha pretendido con la barbarie evitar que llegue la ayuda humanitaria, pero lo que no podrá impedir es que los ímpetus de libertad se consoliden en Venezuela. Hoy estamos demostrando que el cerco diplomático alcanzado por nosotros es irreversible, que ya no podrá ganar legitimidad el dictador, que hoy debemos enviar los mensajes correctos, los mensajes políticos correctos, que todo el mundo se sintonice con la causa de libertad en Venezuela, en cabeza de la Asamblea Nacional y el presidente Guaidó.
Hoy debemos hacer el llamado para que se active el efecto dominó por parte de las Fuerzas Armadas, entregándole su lealtad a la Asamblea Nacional, y hoy también debemos hacer un llamado para que todo el pueblo de Venezuela logre en poco tiempo el restablecimiento del orden constitucional. Yo les agradezco su presencia en Colombia. La actitud mía como presidente de este país y la actitud de nuestro gobierno ha sido siempre la que hoy se ve. Un país que cree en el multilateralismo, un país que cree en la coordinación, un país que cree en el cerco diplomático con los éxitos alcanzados hasta ahora, y un país que quiere trabajar con todos ustedes como coequipero para que la libertad retorne a Venezuela y cese la horrible noche de una dictadura que desdice lo que somos como región. América Latina, el hemisferio, el mundo entero, hoy se une para decir que queremos una Venezuela libre, una Venezuela próspera, una Venezuela democrática y una Venezuela donde nunca más el terrorismo de Estado, las armas y la complacencia con el crimen tengan cabida en el poder que recae en la Constitución. Muchísimas gracias. Agradecemos al señor presidente de la República de Colombia, señor Iván Duque Márquez, y damos la palabra al presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó. Señor presidente de Colombia, Iván Duque, agradecido, presidente Juan Carlos Valera, vicepresidente Mike Pence, presidente Morales, vicepresidente y querido hermano Murado, canciller y secretario general de la OEA, presente también. Mi agradecimiento a todos los embajadores, cancilleres, en pro de la causa democrática venezolana. Y luego de hacer los saludos protocolares, quería pedir humildemente en nombre de todo el pueblo de Venezuela 1 minuto de silencio por la masacre que sufrió nuestro pueblo de Venezuela el día sábado 23. Que ese minuto reconforte a sus almas y a las familiares de las víctimas. Dicho esto, debo agradecer determinadamente y claramente a Venezuela, de parte de Venezuela, con Colombia, con Brasil, con Curazao, pueblos hermanos que durante estas últimas horas se han comprometido con la libertad de Venezuela como nunca antes en nuestra historia, acopiando mucha de la ayuda humanitaria que Estados Unidos, Chile y países hermanos han enviado para alivianar la crisis que sufre nuestro país. El ofrecimiento amable de países como Canadá, Europa, países conscientes de la crisis que vive nuestro país. Cuenten eternamente con que Venezuela, para defender la libertad y la democracia en la región, porque la democracia, y lo demostró con lo que sucede en Venezuela, siempre está en riesgo de las tentaciones del totalitarismo. Nuestro pueblo sabrá evitar que cualquiera de nuestros hermanos pase por lo que está pasando hoy Venezuela. La crisis humanitaria generada por décadas de un Estado fallido
se transformó en millones de inmigrantes y refugiados en el continente. Es importante recuperar la democracia en Venezuela porque quienes hoy usurpan el poder amenazan la estabilidad del continente. Se trata de un régimen forajido, cuyo complacencia con grupos irregulares como el ELN, como la guerrilla, redes de narcotráfico, crimen organizado, ha puesto claramente en evidencia el talante de ese régimen. Ser permisivos con la usurpación de poder que ha llevado adelante este grupo sería una amenaza para la democracia de toda América. Además, haría que nuestros sistemas panamericanos de protección de derechos humanos y nuestras instituciones multilaterales no fueran más que un foro de intercambios sin ningún impacto directo en la vida de nuestros ciudadanos. Y es algo que no podemos permitir como pueblos hermanos. Hoy para mí significa un honor inmenso encontrarme junto a representantes de cada uno de los países que dieron un primer paso determinado en la defensa de la democracia y de los derechos humanos en la región. A 200 años precisamente que Simón Bolívar diera inicio junto a otros próceres de la democracia al camino de independencia, de libertad, de democracia, hoy uno de sus hijos más humildes, ha tenido que hacer un viaje muy similar y con un objetivo también similar: recuperar la democracia en un país, en una tierra con valores muy claros democráticos. Es importante dejar saber que los argumentos que han convocado esta reunión extraordinaria no solamente son la preocupación por la democracia, porque no la hay hoy en Venezuela. Es para manifestar, es para actuar claramente en torno a la recuperación de la democracia en Venezuela y el respeto a los derechos humanos. Hoy el régimen de Maduro piensa que bloquear ayuda humanitaria fue un logro. Cantan victoria, bailan en Caracas sobre tumbas de indígenas. Creen que normalizando la crisis podrán resistir en un régimen como el que llevan adelante en Venezuela. Y por eso lo importante de esta reunión. El régimen de quien hoy usurpa funciones en Miraflores debe saber que el sábado fue un intento de ayudar, de salvar vidas en Venezuela. Y que la presión, ese cerco diplomático que hacía referencia nuestro hermano el presidente Duque, apenas empieza. Que la presión por reconstruir la democracia, la libertad, apenas empieza por parte de una región determinada, dispuesta a poner de su fuerza para recuperar valores fundamentales. No es un dilema entre democracia o dictadura. Es la democracia la que debe prevalecer. Han querido hacer ver que es un dilema entre la guerra o la paz. No hay dilema entre la guerra y la paz. Es la paz la que debe prevalecer. Es la protección de los ciudadanos la que debe prevalecer. El dilema es precisamente entre democracia y dictadura, entre masacre y salvar vidas. El dilema es entre generar presión política determinada o permitir masacres como la que está pasando hoy en Venezuela. Nos habríamos ahorrado todo este doloroso momento si cuando en 2015 el ataque a la Asamblea inició, en aquella ocasión probablemente no hicimos lo suficiente. Hoy podemos hacerlo. Hoy podemos avanzar clara y determinadamente. Habríamos evitado muertes si, por ejemplo, el referéndum revocatorio del 2016 habría fijado una ruta. O si, por ejemplo, el diálogo en 2017 habría sido respetado. Hoy el costo no lo pone una población determinada a exigir su libertad, determinada voluntariamente millones de venezolanos a buscar ayuda humanitaria. Hoy el costo lo pone un régimen que decidió utilizar su última línea de defensa, porque ya no tiene la lealtad de muchos de sus miembros. Utilizar presos, utilizar colectivos armados
paramilitares urbanos para masacrar a una población. Hoy es Maduro quien usurpa funciones, quien le pone costo dramático a una transición pacífica en Venezuela, que nos lleve al cese de la usurpación, a un gobierno de transición y, por supuesto, a elecciones realmente libres en nuestro país. Sin embargo, ha quedado en evidencia, en un día apenas, en un día, el mundo vio lo que Venezuela tiene sufriendo años: el desmontaje del Estado de Derecho, el ataque a la empresa privada, la destrucción del campo de los alimentos. Vieron cómo en un día, de manera vil, y creo que no tiene otro calificativo que sádica, cuando hacen quemar alimentos y medicinas en frente de hambrientos, en frente de gente que necesita medicina. El mundo entero vio lo que Venezuela tiene años resistiendo. La buena noticia, queridos presidentes, embajadores, es que Venezuela resistió. Es que los valores democráticos están presentes en cada venezolano que se moviliza, que siente, que hoy tiene esperanza de cambiar su futuro, que hoy tiene determinación de que, a pesar de que los ataques recibidos, del sufrimiento de hoy, de nuestros pueblos aborígenes, se determina a continuar, y por eso hoy estamos aquí en Bogotá, que, como ustedes lo vieron, representó un riesgo de vida para los diputados, por ejemplo, que se trasladaron kilómetros para ir a buscar la ayuda, y que grupos armados los bajaron de las caravanas, arrodillaron y robaron en cada una de sus pertenencias. El pueblo de Venezuela ha resistido, ha sobrevivido, y hoy en Bogotá, en esta cumbre histórica, presidentes, pide honradamente ayuda y cooperación para avanzar en esa presión necesaria que un régimen cree que resistió. Porque ya no hacen actos de gobierno, hablan de resistencia. ¿Resistencia a qué? ¿A la democracia? Se cae el elemento narrativo que utilizaban de bloqueo. Ya vieron, y el mundo vio, quién bloquea la salida pacífica, la salida democrática en Venezuela. Quedó claramente manifiesto en el mundo, manifiesto en los pueblos que quieren cambio. Colegas, amigos, soy el presidente interino de ese país, por mandato de la Constitución y apoyo de nuestro pueblo, y apoyo masivo, popular, de respaldo en cada momento. Y ese país está esperando hoy oírnos manifestar todas las acciones en el marco de la diplomacia, en el marco de este escenario, para avanzar y recuperar una democracia. Cuando apelan a utilizar fuerzas paramilitares, contratar asesinos a sueldo, es el momento de actuar. El régimen usurpador, que utiliza sus contactos con grupos guerrilleros para convertir la frontera en tierra sin ley, donde la violencia convierta a sus pobladores en refugiados, insiste en decirle a sus cómplices que no se preocupen, que el régimen incapaz de accionar sin ningún reparo mantiene un sistema perverso donde torturan y asesinan incluso a políticos, como a Fernando Albán, como a cientos que están en las calles. Son los mismos que celebraron la quema de alimentos, que cantaron eso como una victoria. Esta posición incómoda para nuestro país. Nos gustaría estar hablando de la capacidad de cooperación energética de Venezuela, de posibilidad de reactivar los comercios bilaterales, que es prosperidad, generación de empleo. Pero lamentablemente nos ha tocado la posición incómoda hoy de venir a hablar de la atención a los migrantes, la necesidad de restablecer su estatus legal. Muchos hoy en Colombia, agradezco esa solidaridad, y de nuestros países vecinos como Perú, Argentina, Chile, todo el grupo de Lima, han tenido la generosidad. 4 millones, casi 15% de la población venezolana, pueden llamarlos migrantes o desplazados.
Porque la única guerra real que existe en Venezuela es la de un régimen en contra de su ciudadanía, que los mantiene con hambre y bloqueando caminos que deben ser de libertad y de democracia. Todas las medidas institucionales, políticas, diplomáticas, las hemos ejercido. Ustedes lo han visto. Incluso tuvimos una reunión hace unos meses aquí en este salón y tenían la preocupación de la capacidad de unidad de la oposición venezolana. Hoy eso no hay duda en el mundo, no solamente de la unidad y la fuerza y la unión de todos los sectores en Venezuela. La determinación para avanzar de su pueblo, de su gente. Hoy no tenemos duda al respecto. Ahora es lo que podemos hacer como región, como pueblos, para precisamente acompañar esa construcción de mayoría que tomó años en Venezuela, que tomó muchos sacrificios, muchos presos políticos, muchos perseguidos, muchos exilados, mucha sangre. Pero que a pesar de eso, aquí estamos de pie. Agradecidos, pero también determinados, no solamente a volver a mi país, a ejercer funciones como presidente encargado, sino también a continuar con esa gesta y ese accionar que dará seguramente frutos, porque como lo dijo el presidente, es irreversible. La transición es un hecho en Venezuela. Hoy solo la bloquea, no solo metafórica, sino lo vimos literalmente, grupos armados irregulares hoy en Venezuela. Imaginen por un momento ese régimen usurpador sin esas armas. Ya tendríamos una transición pacífica en Venezuela, de reconstrucción de nuestras libertades, de restablecimiento del Estado de Derecho, de recuperación amplia del aparato productivo, de generación de empleo, de sano entendimiento con todos los países como lo tenemos aquí el día de hoy, de futuro, de una esperanza que nació en Venezuela para no morir, con la determinación de sus ciudadanos. Han tratado de hacer vender también otro falso dilema, que esto es un problema de izquierda o de derecha, que esto es un problema ideológico, esto es un problema de libertades y derechos fundamentales en un país, de derechos fundamentales para la democracia. Porque cuando no hay libertad de expresión, no hay defensa a las libertades sindicales, a la justicia social, evidentemente ahí no hay ningún componente ideológico y no se pueden amparar en esa excusa. La determinación por la libertad, el libre comercio, el respeto a la propiedad privada serán fundamentales en un nuevo gobierno de transición. Una Venezuela en manos de criminales no puede ser sin un riesgo para la región. Santuario hoy, lamentablemente, de terroristas. Y vimos hace un mes y unos días un atentado en nuestro hermano país. Y el autor material, miembro del ELN, estuvo campeando por Venezuela, utilizando nuestro oro. Luego del peor crimen ecológico que hemos visto en la región, en el arco minero, para comprar armamento. Eso también debe ser puesto en el tapete. De modo que hoy debemos encontrar una salida a la crisis. Los venezolanos estamos activamente, soberanamente, determinadamente, constitucionalmente, buscando una salida a la crisis. Hemos construido capacidades en muy poco tiempo en el 2019. Movilización social, unión de todos los factores, no solamente de oposición, debo decirlo además, porque han visto a lo interno de las Fuerzas Armadas, lo han visto también incluso en la coalición dominante, cómo se ha desprendido rápidamente a nivel internacional, y de nuevo mi profundo agradecimiento. Por eso es el momento, hermanos, hermanas de toda la región, de actuar determinadamente y seguir construyendo esas capacidades
con todos los escenarios internacionales posibles en respeto a la Constitución venezolana, toda la fuerza para poder que cese esa situación dramática en nuestro país. Y debo reiterarlo, dada la crisis, hoy no podía ser sutil con los términos. Debía ser muy claro, dada la tragedia que hoy vivimos, pudimos aliviar el sábado 23 y hoy se agrava producto de la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela. Ustedes y más de 60 países me han reconocido como presidente interino de Venezuela. En nombre de millones de venezolanos debemos atender, vamos a atender para obtener una solución a esta crisis sin precedentes, que ya tiene un baño de sangre en sus calles, provocada por quien usurpa funciones. Hay cientos de miles de venezolanos enfermos crónicos, sin diálisis, que hoy van a perder la vida. Simplemente por la no observación de la norma, del respeto de los derechos humanos, o de nuevo, el sadismo de quemar comida y medicinas. Son muchas las acciones que vamos a tomar. Ya hemos convocado acciones también de protesta cívica en nuestro país, entendiendo cuál es la línea de defensa del régimen. La vimos el sábado y el riesgo que corremos como ciudadanos, pero jamás perderemos ni la esperanza ni la determinación de ser libres. No esperen menos de mí, no esperamos menos de ustedes, no esperamos menos del pueblo de Venezuela, no leemos menos de lo que merecen, de lo que merecemos como región, como país. Es momento de cambiar la historia, el momento es ahora, este momento que vive nuestra región, y tiene una significación profunda esta historia que se construye desde Bogotá, desde Cúcuta, en también una cumbre humanitaria sin precedentes, con decenas de artistas prestando su voz para que un pueblo sane heridas de años de represión. Entendemos la necesidad de amnistía y garantías, por supuesto, en la producción de un gobierno y la generación de estabilidad y gobernabilidad en un gobierno de transición que reinstitucionalice y genere esa elección libre, pero parte del cese de la usurpación, parte del entendimiento de que el tiempo cambió, parte de nosotros de que con seguridad y como dijimos, sí o sí podemos tener democracia para siempre en Venezuela y en la región. Que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a nuestra región, pronto libre, pronto próspera, pronto hermana, de nuevo, que viva Venezuela libre. Gracias. Agradecemos al presidente de Venezuela. Damos la palabra al vicepresidente de los Estados Unidos de América, señor Mike Pence. President Duque, Presidente President Duque, Varela, Presidente Varela, President Morales, Presidente Morales and y especially especialmente the interim el President presidente of the interino de la Bolivarian República Republic of Bolivariana de Venezuela, Venezuela, President el Juan presidente Guaidó. Juan Guaidó.
Vice President Morrow, Vicepresidente Your Excellencies, Morrow, Excelencias. it's an honor to address Es un this honor dirigirme a gathering las naciones aquí reunidas at a momentous hour. en un momento crucial para el pueblo venezolano y para el progreso de la libertad en el hemisferio. Before I begin, allow me to Antes de bring greetings. empezar, permítanme transmitirles saludos de un gran adalid de la libertad en Venezuela y a través del hemisferio. Les traigo saludos del 45º presidente de los Estados Unidos de América, el presidente Donald Trump. Just days ago, Solo hace unos días, as the world watched, mientras el mundo observaba, dance, el tirano en Caracas bailó mientras sus secuaces camiones de alimentos y medicinas and murdered civilians. y asesinaron a civiles. El sábado fue un día trágico para las familias de quienes perdieron la vida And we mourn with those who mourn. y nosotros estamos de luto junto It con was also a ellos. tragic day También for fue un people día of Venezuela. trágico para el pueblo sufriente de Venezuela, One more pero day también fue solo un día más and inevitable en la larga e journey of inevitable tyranny to travesía de Venezuela de la tiranía a la libertad. freedom. As President, Digo a todos despite the ustedes, brutality that pese a the la world brutalidad witnessed que el mundo vio este fin de semana, viene un nuevo día a América Latina, en Venezuela y a través del hemisferio occidental. socialism is El dying. socialismo está muriendo y la libertad, la prosperidad y la democracia están renaciendo ante nuestros ojos. And President Guaido, Presidente Guaidó, President Donald Trump el asked me to presidente be here Trump today me to pidió que deliver estuviera aquí hoy a simple message. para transmitir un mensaje simple a usted y al pueblo venezolano. Sí, estamos con ustedes, 100%. We stand with you, Estamos de pie con ustedes en Estados along with Unidos, all the nations conjuntamente con todas las naciones aquí reunidas hoy, y seguiremos apoyándolos hasta que la democracia y la libertad sean restauradas. As President Trump said, Como dijo el presidente Trump en sus palabras, no hay vuelta atrás. and the events of the last Y 2 los days eventos de los últimos 2 have only días steeled our resolve. simplemente han servido para fortalecer nuestra determinación. Hace 2 años, líderes de 12 naciones del hemisferio occidental se reunieron en Perú y dieron un paso audaz al firmar la Declaración de Lima y crear este grupo que lleva su nombre. The Lima Group El Grupo de Lima proudly led hemispheric efforts to ha liderado con orgullo los esfuerzos dictatorship, and today para explicar lo que está ocurriendo en Venezuela y su caída en la dictadura. Y hoy, con el liderazgo representado aquí, vemos más de 50 naciones que se nos han unido para reconocer al presidente Juan Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela. you've heard the voices. Han oído Of las Venezuelan voces patriots de crying out for patriotas freedom. venezolanos que están You've supported their courageous efforts to face llorando down por la the libertad. brutal dictatorship of Han Nicolas Maduro. respaldado el valiente esfuerzo de enfrentarse a la brutal dictadura de Nicolás Maduro. Y por eso I say you have the thanks and the greatest tienen respect. la gratitud y el respeto de los Estados Unidos de América. Yo sé que ustedes cuentan también con la gratitud del pueblo venezolano. A los países que están aquí representados y especialmente a nuestros amigos de Colombia y Brasil, The United States is grateful Estados for the way Unidos you've está stepped forward. agradecido por la manera en que han avanzado para ayudar al pueblo venezolano en este momento de necesidad. Presidente Duque, su país ha aceptado más de 1 millón de venezolanos con brazos abiertos y han luchado contra los narcotraficantes, las pandillas y los tratantes de personas que han plagado a la República Hermana de Venezuela. Y también por su liderazgo cuenta con la mayor gratitud de los Estados Unidos. Y permítanme decir a todos que desde todos nosotros, a todos aquellos que amenacen a nuestro amigo por esta posición en defensa de la democracia, sepan esto: Colombia es nuestro socio más importante en la región y cualquier amenaza a su soberanía o seguridad enfrentará la determinación de los Estados Unidos. Vice President Morrow, Vicepresidente Morrow,
Como vi de primera mano en Manaus, el pueblo brasileño también ha mostrado gran compasión al brindar asistencia al pueblo venezolano. Y esa compasión también se vio este fin de semana en medio de los eventos trágicos que se realizaron ante el mundo. Y tienen nuestro agradecimiento. Pero lo que nos reúne hoy es el reconocimiento de todas las naciones aquí reunidas de que Nicolás Maduro es un usurpador que no tiene derecho legítimo al poder, y Nicolás Maduro debe irse. La lucha en Venezuela es entre dictadura y democracia, entre opresión y libertad, entre el sufrimiento de millones de venezolanos y la oportunidad de un nuevo futuro de libertad y prosperidad. Fue totalmente inadmisible que Maduro bloqueara cientos de toneladas de asistencia para que no llegaran a personas que las necesitaban en Venezuela. Literalmente bailó mientras que los camiones con alimentos y medicinas eran incendiados. La realidad es que hoy más de 9 de cada 10 personas de Venezuela viven en la pobreza. El venezolano promedio ha perdido 20 libras de peso debido a las privaciones y la desnutrición, y la economía se ha contraído a la mitad. Miles de niños mueren de hambre en este preciso momento. Y durante meses, alimentos, medicinas y otros suministros brindados por Estados Unidos y nuestros aliados a través del hemisferio se han acumulado junto a la frontera. Incluso mientras Maduro enviaba ayuda a sus amos en Cuba, el pueblo venezolano sigue sufriendo privaciones. Por el contrario, el verdadero líder del pueblo venezolano tomó acciones decididas para acabar con su sufrimiento. El presidente interino Juan Guaidó emitió una orden directa a las Fuerzas Armadas de Venezuela para permitir que la asistencia humanitaria ingrese al país el 23 de febrero e instó al pueblo venezolano a demostrar su determinación con manifestaciones pacíficas afuera de bases militares del país. En respuesta, miles de venezolanos se reunieron afuera de la base aérea La Carlota en Caracas para elevar sus voces en respaldo de la libertad. Y muchos de las tropas militares mostraron su lealtad cuando se negaron a disparar a sus compatriotas. Hasta el momento, casi 200 miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela han decidido ponerse del lado de los ciudadanos de Venezuela y han desertado del régimen de Maduro. E incluso en medio de los eventos trágicos de este sábado, cierta cantidad de asistencia pudo cruzar la frontera de Brasil hacia Venezuela, como uno de los soldados que desertaron a Maduro para unirse a Guaidó dijo esta semana: somos millones contra 30 de ellos. 30 usurpadores no pueden negar la libertad a 30 millones de personas. Como dijo el presidente Trump, la lucha por la libertad ha comenzado. Pero los leales a Maduro se volvieron contra su propio pueblo. Ante los ojos del mundo incendiaron los camiones cargados con alimentos y medicinas necesarios desesperadamente para el pueblo venezolano. Delincuentes capacitados en Cuba con pasamontañas, conocidos como colectivos, fueron a los pueblos fronterizos disparando al azar a personas inocentes. Lastimaron a más de 300 personas y al menos 5 venezolanos perdieron la vida, incluidos miembros de la tribu indígena Pemonas. Lo que hemos visto en los 2 últimos días no fue un movimiento audaz de un líder triunfante. Fue el acto desesperado de un tirano que se aferra al poder mediante la violencia y la intimidación. Desde el día 1 de esta administración,
Me complace decir que los Estados Unidos ha reconocido la amenaza que Nicolás Maduro representa para el pueblo venezolano y las naciones de la región, incluida la nuestra. Y nuestra administración ha tomado pasos decididos para apoyar al pueblo venezolano en su lucha por recuperar la libertad. Estados Unidos ha impuesto sanciones a más de 50 funcionarios de alto nivel, así como también a la empresa petrolera estatal PDVSA, para impedir que los amigos de Maduro se enriquezcan a expensas del pueblo venezolano. Ante la Asamblea General de Naciones Unidas en 2017 y 2018, el presidente Trump instó a todas las naciones a apoyarnos en condenar y aislar la dictadura de Maduro. El 23 de enero, cuando el pueblo venezolano tomó las calles para manifestarse por la libertad y la democracia, Estados Unidos fue la primera nación del mundo en reconocer a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela legítimo. Ha sido mi honor viajar a América Latina 5 veces en nombre del presidente para fortalecer la coalición de respaldo por una Venezuela libre y para fortalecer los lazos que unen a personas que aman la libertad a través de la región. Y estoy complacido de informar que América ha cumplido con su promesa. Nosotros nos hemos mantenido junto al pueblo sufriente de Venezuela con determinación y generosidad, y seguiremos haciéndolo. Con el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos ha brindado más de $139 millones en asistencia al pueblo de Venezuela hasta el momento, la mayor cantidad de cualquier nación en el mundo. Las últimas 2 semanas enviamos 5 aeronaves de transporte militar con 400 toneladas de alimentos y medicinas a Colombia y Brasil. Y tal como hablamos el presidente Duque y yo hoy, nuestros esfuerzos hasta la fecha no solo continuarán, sino que aumentarán. Pese a la brutalidad de Maduro, nosotros intensificaremos nuestro trabajo. Nosotros estamos identificando nuevas áreas en la frontera donde podemos preposicionar asistencia adicional para el pueblo venezolano. Hoy también es mi privilegio anunciar que Estados Unidos brindará $56 millones adicionales para respaldar a nuestros aliados en la región a medida que ayudan al pueblo venezolano que están huyendo de privaciones y opresión del régimen de Maduro. En los días y semanas venideros, Estados Unidos seguirá entregando alimentos y medicinas y refugio para aquellos desplazados por la brutalidad y privación del régimen. Y si bien estamos junto al pueblo venezolano, también debemos seguir enfrentándonos al mismo tiempo a todos aquellos que los oprimen. Muchos de sus países, como Panamá, Canadá y Colombia, han congelado los activos de funcionarios militares que aún son leales a Maduro. Nosotros los felicitamos por tal acción. Estos son pasos importantes. Bloquear acceso al régimen de los millones que han robado del pueblo venezolano. Nosotros instamos a otras naciones que aman la libertad a hacer lo mismo. Pero ha llegado el momento de que hagamos más. Muchos de sus países se han comprometido a atacar actividades corruptas y el lavado de dinero del régimen y además bloquear del sistema financiero a los peores delincuentes. A medida que el pueblo venezolano sale a las calles para recuperar su libertad, debemos cumplir con estas promesas. Por eso hoy, con mucho respeto, Estados Unidos insta a todas las naciones aquí reunidas a intensificar los esfuerzos para denegar acceso al régimen de Maduro, al financiamiento, y a que se tomen pasos para seguir aislando a la dictadura de Maduro. En primer lugar, instamos a todas las naciones del Grupo de Lima a congelar de inmediato los activos de PDVSA. En segundo lugar, los instamos a transferir la propiedad de los activos venezolanos en sus respectivos países de los secuaces de Maduro al gobierno del presidente Guaidó y hacerlo de inmediato.
También instamos a todas las naciones presentes a restringir la entrega de visas para el círculo cercano de Maduro y votar para reconocer al representante del presidente Guaidó en el Banco Interamericano de Desarrollo. Estas son medidas importantes. Los miembros del Grupo de Lima deberían apoyarlas hoy y sus naciones deberían implementarlas mañana. Ha llegado la hora. Y para respaldarlos en estos esfuerzos, con instrucciones del presidente Trump, a partir de hoy Estados Unidos impondrá sanciones adicionales sobre funcionarios del régimen, incluidos 3 gobernadores de estados fronterizos implicados en la violencia de la semana pasada y que son miembros del círculo cercano de Maduro. Sobre funcionarios del including 3 border state governors implicated in last week. Gobernadores de estados fronterizos implicados en la violencia de la semana pasada y que son miembros del círculo cercano de Maduro. Estas personas trabajaron para bloquear la asistencia para personas necesitadas y suprimieron manifestaciones pacíficas mientras el tirano bailaba en Caracas. Sus acciones no quedarán impunes. En los días venideros, Estados Unidos anunciará sanciones aún mayores sobre las redes financieras corruptas del régimen. Trabajaremos con todos ustedes para encontrar hasta el último dólar que han robado y trabajaremos para devolver ese dinero al pueblo venezolano. A medida que seguimos ejerciendo presión económica y diplomática sobre el régimen de Maduro, esperamos una transición pacífica a la democracia. Pero como ha dicho claramente el presidente Trump, todas las opciones están sobre la mesa. Y aquellos miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela que continúan respaldando a Maduro, tengo un mensaje del presidente de los Estados Unidos. En palabras que dijo por vez primera hace una semana, digo a los miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, pueden elegir aceptar la generosa oferta de amnistía del presidente Guaidó para vivir su vida en paz con sus familias y compatriotas. Pero si eligen el otro camino, continúan respaldando a Maduro, en última instancia deberán rendir cuentas. Como dijo el presidente hace una semana, a esas mismas Fuerzas Armadas no encontrarán un refugio seguro, no habrá una salida fácil, no habrá un escape, perderán todo. El presidente Guaidó no busca venganza contra ustedes. Tampoco lo desea los Estados Unidos de América. Para todos aquellos en las Fuerzas Armadas de Venezuela hoy, si toman la bandera de la democracia, el presidente Guaidó, su gobierno y el gobierno de los Estados Unidos acogerán su respaldo y les darán alivio de las sanciones que han sido adoptadas. Sabemos que lo que está impidiendo que ustedes respalden al presidente Guaidó no es la lealtad al régimen de Maduro, sino el temor por sus familias, a quienes la policía secreta capacitada en Cuba ha mantenido bajo vigilancia constante. Pero la verdad es que tras años de opresión y pobreza, tras la terrible brutalidad de este fin de semana, el régimen de Maduro se debilita día a día. Entonces, nuevamente, aquellos miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, por ustedes, por sus familias, por su país, les decimos, hagan la elección correcta. Acepten la sincera oferta de amnistía del presidente Guaidó y de una transición a la democracia inclusiva. Como dijo el presidente Trump la semana pasada, es el momento para que todos los patriotas venezolanos actúen juntos como un pueblo unido. Y así es.
Y a los líderes del mundo también les decimos, ha llegado la hora. No puede haber espectadores simplemente en la lucha por la libertad de Venezuela. Estados Unidos insta a cada nación que ama la libertad en el hemisferio, incluidos México, Uruguay, las naciones del este del Caribe, que se nos unan en reconocer al presidente interino Juan Guaidó y a su gobierno, ya que se nos unan avanzando para respaldar la lucha del pueblo venezolano para recuperar su libertad. Y aquellas naciones que han respaldado el régimen de Maduro, tras la brutalidad que el mundo vio este fin de semana, los instamos a reconsiderar. Reconsideren su apoyo por el tirano. Únanse a naciones del mundo. Pónganse junto al pueblo venezolano y retiren el respaldo que brindan al régimen de Maduro. Quienes continúen apoyando este régimen solo lograrán aislarse aún más en el mundo. Nos reunimos aquí para reafirmar nuestro compromiso para con la libertad en el hemisferio. Y como dijo el presidente Trump, el pueblo de Venezuela está luchando por la libertad y la democracia, y Estados Unidos de América está a su lado. A medida que el pueblo venezolano se prepara para volver a tomar las calles, les decimos desde nuestro corazón: ustedes son el pueblo venezolano que ama la libertad, y sepan que no están solos. Ustedes van a hacerlo con el respaldo y las oraciones del pueblo estadounidense. Los pueblos de las naciones aquí reunidas y con los pueblos de todas las naciones que aman la libertad en el mundo. También creo que ustedes, al luchar por la libertad, van con el mayor de los autores de la libertad, que dijo en sus palabras antiguas: no teman, manténganse firmes y verán que el Señor los librará hoy, porque donde se encuentra el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad surge de los corazones de todas las personas en el Nuevo Mundo. Y como dijo Simón Bolívar, un pueblo que ama la libertad finalmente será libre. Y con fe en esa gran promesa, y en todos aquellos que se nos han unido en la causa de la libertad por Venezuela, la fe en la determinación de nuestro presidente y el pueblo estadounidense, y fe en la fortaleza del pueblo venezolano y de aquellos que han avanzado para protegerla. Creo con todo mi corazón que el día llegará pronto y la larga pesadilla de Venezuela terminará, y Venezuela una vez más será libre, y su pueblo verá un nuevo nacimiento de libertad en una nación renacida en libertad. Al buen pueblo de Venezuela, busquen su libertad. Iremos con ustedes. Vayan con Dios. Vayan con Dios. Agradecemos al vicepresidente de los Estados Unidos y damos la palabra al presidente de la República de Guatemala, señor Jimmy Morales.
Excelentísimo señor Iván Duque, presidente de la República de Colombia. Excelentísimo señor Juan Carlos Varela, presidente de la República de Panamá. Excelentísimo señor Juan Guaidó, presidente encargado de la República de Venezuela. Excelentísimo Michael Pence, vicepresidente de los Estados Unidos de América. Excelentísimo señor Hamilton Mourão, presidente de la República Federativa de Brasil. Excelentísimos señores cancilleres, vicecancilleres y jefes de delegación, señoras y señores, buenos días. Libertad, 15 de septiembre de 1821. Esa es la leyenda escrita en el pergamino que aparece en el escudo nacional de Guatemala, que también está impreso en la franja blanca de nuestra bandera. Esa es la fecha de nuestra independencia y además representa el amor y el compromiso de Guatemala con la libertad de todos los pueblos. Por eso, Guatemala, nuestro pueblo y nuestro gobierno creen en la libertad de Venezuela y la necesidad de recuperar su democracia. El Grupo de Lima se ha convertido en un espacio de diálogo de mucha relevancia para promover los valores democráticos que deben prevalecer en América Latina. Desde su concepción, el enfoque y los esfuerzos multilaterales se han orientado al restablecimiento del orden, la paz social y la democracia en la hermana República de Venezuela. El compromiso por consolidar un sistema político democrático y legítimo en Venezuela nos permite coincidir en esta 11ª reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima para unificar esfuerzos y decirle al mundo que estamos a favor de una solución pacífica que permita a los venezolanos recuperar su Estado, su democracia y su libertad para vivir dignamente. Como representante de Guatemala, me uno a los esfuerzos multilaterales que están encaminados a buscar una solución definitiva al autoritarismo de Venezuela. Nuestro compromiso con el restablecimiento del orden constitucional de Venezuela nos motiva a participar activamente del Grupo de Lima. Esta reunión es clave para llevar un mensaje de esperanza al pueblo venezolano que anhela seguridad y respeto a sus derechos humanos. Agradezco a mi amigo, el presidente Iván Duque, por su hospitalidad y en especial por el compromiso y el papel de Colombia para encontrar soluciones a la crisis que atraviesa Venezuela. Guatemala ha seguido con especial atención los sucesos de las últimas horas en las ciudades fronterizas con Colombia y Brasil. Esfuerzos que tenían como único objetivo el inmediato ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo venezolano. Sin embargo, vemos con gran preocupación que el régimen de Nicolás Maduro sigue promoviendo un clima de conflictividad innecesario para su país y para América Latina. El cierre de las fronteras, el uso de gases lacrimógenos y perdigones de escopeta eleva la tensión y se convierte en una amenaza para la paz, la democracia y la seguridad global. El pueblo de Guatemala rechaza y repudia las acciones represivas del gobierno de Nicolás Maduro. Una vez más, Maduro pone en riesgo esperamos que en los próximos días esa ayuda humanitaria pueda ingresar al territorio venezolano de manera pacífica. Y estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para poder cooperar de forma directa. Estimados amigos que valoran la democracia, cuando Guatemala tomó la decisión de integrar el Grupo de Lima en agosto del año 2017, lo hizo con la convicción que nuestros esfuerzos ayudaran a mejorar las condiciones de vida de millones de venezolanos. Sin embargo, el tiempo ha transcurrido y la situación se ha ido deteriorando aún más a causa de las acciones del régimen de Nicolás Maduro, que ha llevado a su país a una crisis insostenible y tratando a toda costa de desprestigiar los esfuerzos del Grupo de Lima. En concordancia con las acciones llevadas a cabo por el Grupo de Lima, nosotros en Guatemala llamamos a consultas a nuestra embajadora acreditada en Venezuela después de los comicios celebrados el 20 de mayo, cuyos resultados no reconocimos. Del mismo modo, hemos procurado la coordinación interinstitucional
y he instruido a nuestros ministros a dar estricto cumplimiento al numeral 13 de la Declaración del Grupo de Lima del 4 de enero de 2019. Ya quedó suspendida la cooperación militar con el régimen de Nicolás Maduro por parte de Guatemala e impedimos el ingreso de altos funcionarios del régimen de Maduro a nuestro territorio. En materia financiera y bancaria, alertamos al sistema para evitar operaciones con funcionarios de alto rango y compañías estatales y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos. Nuestro compromiso también pasa por el seguimiento al ámbito multilateral, y es por ello que se giraron instrucciones a las embajadas, misiones permanentes, consulados generales y consulados respecto a la postura de Guatemala a nivel bilateral y a organismos internacionales sobre la situación de Venezuela. Reiteramos nuestro respaldo a la Asamblea Nacional, único órgano constitucional y legítimamente electo en Venezuela y liderado desde el pasado 5 de enero por Juan Guaidó. Les felicito por su valor, les felicito por su nacionalismo y hoy los insto a que juntos todos los diputados de la Asamblea a no perder la esperanza y al pueblo venezolano también necesitamos a mantener la esperanza, la unidad para vencer al régimen que les ha bloqueado su desarrollo. Apoyamos todas las decisiones emanadas por la Asamblea Nacional que actúan en contrapeso a las decisiones que toma el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Deseo expresar nuestro más contundente rechazo a cualquier acción que afecte la integridad física de los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela, de sus familias y sus colaboradores. Reiteramos también el llamado urgente del restablecimiento inmediato del orden democrático en Venezuela, mediante la celebración de elecciones libres, transparentes y justas, convocadas por las autoridades legítimas, de acuerdo a estándares internacionales y tan pronto como sea posible. Estas elecciones deben llevarse a cabo con garantías suficientes, con la participación de todos los líderes políticos y con observación internacional, además de la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. A partir del 23 de enero pasado, la coyuntura política en Venezuela dio un giro alentador. Tenemos la confianza de trabajar de la mano con un grupo de venezolanos comprometidos por rescatar a su país en el apoyo al presidente encargado Juan Guaidó, que al igual que nosotros desea que la prosperidad, la democracia y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales vuelvan y que una vez las haya vivido su país se restablezca todo el sistema que les garantice su bienestar lo más pronto posible. Apoyamos al presidente encargado, Juan Guaidó, para que continúe sus esfuerzos en defensa y cumplimiento de la Constitución de Venezuela, apoyo que ha sido extendido por numerosos países. Señoras y señores, es importante para todo orden democrático el pleno respeto a los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, condiciones sin las cuales resultaría imposible pensar en una reconstrucción de Venezuela en todos sus niveles. Lamentamos mucho que la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, no esté procediendo de acuerdo a su mandato con relación a la situación en Venezuela. Estuvimos atentos al informe que presentó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el marco del 40º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos realizado en Ginebra sobre la situación de Venezuela. Sin embargo, consideramos que su informe no evidencia la voluntad y el espíritu democrático que debe prevalecer para arribar a una solución definitiva en Venezuela. Demandamos acciones fuertes de la alta comisionada Michelle Bachelet, pues consideramos que hasta el momento ella no ha cumplido su mandato a cabalidad en lo que respecta a Venezuela. Por otra parte, es importante reiterar que para Guatemala la solución de la crisis en Venezuela corresponde a los mismos venezolanos.
Respetamos los principios de soberanía, de integridad territorial y el principio de no intervención, por lo que rechazaremos cualquier solución militar o amenaza de uso de la fuerza. Cualquier acto de provocación que ponga en peligro la paz y la seguridad en nuestra región. Finalmente, quiero compartir que de acuerdo a las declaraciones adoptadas por el Grupo de Lima, nos hemos comprometido a trabajar junto a los representantes designados por el presidente encargado, Juan Guaidó, en nuestros respectivos países para apoyarles en esta nueva y esperanzadora etapa de Venezuela. Hago de su conocimiento que se tiene prevista una reunión a principios de marzo y en esta la llegada a nuestro país de la profesora María Teresa Romero, a quien daremos la bienvenida y procederemos y atenderemos como la representante del presidente encargado de Venezuela. La representante sostendrá un encuentro con nuestra Cancillería, nuestra canciller Sandra Jovel, para dialogar sobre los temas prioritarios de transición y temas relativos a nuestro relacionamiento con Venezuela. Agradezco una vez más el espacio y la invitación del presidente Iván Duque a esta 11ª reunión del Grupo de Lima. Cuenten con la determinación de Guatemala para seguir impulsando iniciativas regionales o multilaterales que estén orientadas a garantizar la democracia, la paz y la seguridad en América Latina. Venezuela es una gran nación que debe renacer nuevamente ante los ojos del mundo y nosotros estaremos para poderles apoyar. Dios los bendiga. Buena tarde. Muchas gracias. Excelentísimo presidente de la República de Colombia, Iván Duque, presidente de Guatemala, Jimmy Morales, presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, vicepresidenta de Panamá, Isabel de Saimalo Alvarado, secretario general de la OEA, Luis Almagro, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, cancilleres, jefe de delegaciones presentes, medios de comunicación. Por invitación del presidente Iván Duque y en nombre al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Le extendemos nuestro reconocimiento por su valentía y compromiso con la democracia y la paz en Venezuela. Deseo también manifestar el respaldo de Panamá al presidente Iván Duque en su liderazgo en esta causa y reconocemos el gran esfuerzo de su gobierno y de su pueblo, especialmente en la acogida que le han dado a más de 1 millón de venezolanos que se han visto obligados a salir de su país por sentirse inseguros y sin oportunidades para ellos y sus familias. Igualmente, presidente, reitero las condolencias por los actos terroristas que sucedieron hace un mes en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, que cobró la vida de más de 20 personas y dejó a más de 60 heridos. Destacamos también el mensaje del vicepresidente Pence y hacemos un llamado para que juntos aumentemos la presión diplomática al régimen de facto en Caracas y sigamos respaldando al presidente legítimo Juan Guaidó para que pueda continuar liderando junto a los más de 50 países que ya lo reconocen los esfuerzos en la búsqueda de la paz y la democracia en nuestro hermano país. Felicito a los cancilleres de los países miembros del Grupo de Lima por los avances alcanzados al día de hoy dentro de este grupo. Envío un saludo a los más de 50 países que reconocen al presidente Guaidó y que se encuentran representados, muchos de ellos, el día de hoy aquí. También estoy aquí presente para enviar un mensaje de solidaridad y acompañamiento a todo el pueblo venezolano y también a los más de 2 millones de venezolanos
que han tenido que abandonar su país ante la crisis política, económica y humanitaria que afecta al hermano país. Panamá, como país que promueve el diálogo y la paz, condena el uso de la fuerza contra el pueblo venezolano y más aún el no permitir la entrada de ayuda humanitaria en un país con tantas necesidades. También enviamos un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas de este sábado y también a aquellos que han muerto en las protestas en Venezuela en los últimos años luchando por la democracia y la paz en su país. Desde la creación del Grupo de Lima, hemos consensuado esfuerzos diplomáticos para la salida pacífica a esta crisis. El reconocimiento al presidente Guaidó en más de 50 países ha sido un gran paso y ahora nos corresponde, como miembros de este grupo, coordinar los esfuerzos y avanzar hacia acciones puntuales que consoliden al presidente interino para que pueda liderar la transición democrática de Venezuela junto a todos los países que lo reconocen el día de hoy. El acercamiento a otros países es clave y el reconocimiento coordinado diplomáticas son pasos puntuales que debemos tomar para asegurar efectivo el fortalecimiento del presidente. A Corea, a Israel, a los Estados Unidos y a todos los países que reconocen al presidente interino Guaidó, a que consolidemos un solo frente que con pasos concretos haga entender al régimen ilegítimo que tiene que permitir una transición a un proceso democrático que evite mayores enfrentamientos entre el pueblo venezolano. Tenemos que con usted, presidente Guaidó, avanzar juntos, coordinadamente, en una agenda común. Y le solicito que fortalezcamos los esfuerzos y el rol suyo de unir a los más de 50 países que lo reconocemos. Esto es vital para el fortalecimiento de su gobierno y el debilitamiento del régimen ilegítimo de Maduro. Hago un llamado a todos los países a que nos convirtamos en una sola fuerza y que respaldemos al pueblo de Venezuela a salir de esta crisis política y humanitaria en la que hay más de 27 millones de venezolanos. Y también que no convirtamos esta situación en un conflicto geopolítico, el cual no es la razón de ser de este grupo, ni de los esfuerzos que llevamos adelante. Estamos aquí para buscar un consenso internacional, para que Venezuela se pueda recuperar la ruta de la democracia, la libertad y la prosperidad de su pueblo, se controle la hiperinflación y se reconcilie el país con el sector privado, la inversión extranjera, para así generar empleos, desarrollo y el retorno de los profesionales, empresarios y ciudadanos que han abandonado el país. Las escenas vividas en Venezuela este fin de semana nos recordaron los últimos días de la dictadura militar en Panamá y esperamos que la presión de la comunidad internacional, el diálogo y la prudencia prevalezcan para que, aunque las circunstancias sean muy parecidas a las que se vivieron en mi país, tengamos la capacidad de encontrar una solución diferente a la que se dio en ese momento. Hago un llamado a la Guardia Nacional Bolivariana y al Partido Socialista Unido de Venezuela a que no cometan el mismo error que se cometió en mi país, de enfrentar al pueblo e insistir en respaldar a un presidente ilegítimo. Reconozcan al presidente interino que ha sido escogido democráticamente por la Asamblea Nacional. Detengan los enfrentamientos y permitan una salida pacífica sin violencia a esta crisis y la entrada de la ayuda humanitaria que tanto necesita su pueblo. Al presidente Juan Guaidó, muy pronto, junto a su embajadora,
designada, cantaremos con la comunidad venezolana en Panamá, en el Palacio de las Garzas: gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Estoy seguro que muy pronto usted también lo cantará junto a su pueblo en una Venezuela libre, en paz y democracia. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga y acompañe al pueblo de Venezuela. Agradecemos al presidente Varela y le damos la palabra al vicepresidente de Brasil, señor Hamilton Mourá. Excelentíssimo senhor presidente de la República de Colombia, nuestro anfitrión en este senhor Iván Duque, senhora Marta Lúcia Ramírez, vice-presidente de Colômbia, senhoras e senhores presidentes e vice-presidentes que assistem a esta reunião do Grupo de Lima: Jimmy Morales, de Guatemala; Juan Carlos Varela, de Panamá; el senhor Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela; senhoras e senhores cancilleres, senhoras e senhores integrantes de las delegaciones de los países hermanos de las Américas. Inspirado por el propósito de paz que fundamenta su diplomacia, Brasil assiste a esta cumbre comprometido com la concertação regional que ponga um ponto final a esta gravíssima crise vivida em Venezuela. Es el momento de hacer un llamado a la responsabilidad. Ante todo, un llamado a los gobiernos de los países de las Américas. Independientemente de ideologías y partidos, es forzoso reconocer que tenemos nuestras cuotas de participación en la consolidación de un régimen ilegal e ilegítimo en Venezuela, debido a errores e omissões que desejamos que não vuelvan a repetir-se jamás. Um chamado também à la responsabilidade de los organismos internacionais que, em la búsqueda de solução para conflitos, devem responder a las posições soberanas de seus países miembros mediante la adoção de medidas eficazes, eficientes e efetivas, so pena de sua irrelevância, la antecâmara del desastre que irremediablemente golpeará a todos nosotros. El mundo vive uma preocupante escalada de tensões políticas, econômicas e militares, que deve ser adequadamente afrontada por la atuação responsável de governos nacionais e de organismos internacionais. El motivo primário de nossa presença en esta cumbre. Reunida para tratar de la más grave crise no hemisfério desde o princípio de los anos 60 del siglo passado. Si el momento es de desafío, lo es também de afirmação, a partir de la memória de nuestras independências. Tenemos uma história comum, compartilhando valores por los que lucharon los patriotas de todas las Américas: libertad, igualdad e justicia. En este momento em que se levantam voces clamando por la preservação del orden liberal e democrático erigido en el período pós-guerra, es oportuno recordar que este continente, a lo largo del maior conflicto de la história, finalizado há mais de 70 anos, mostrou ao mundo como grandes ameaças à la paz e la libertad pueden ser enfrentadas por meio del compromisso com la solidariedade, la legalidade e la legitimidade, alejando de nuestro hemisfério conflitos destrutivos e sangrientos que marcaram o terrível siglo XX. Essas são as contribuições que Brasil traz a esta cumbre. La primera de ellas es la reafirmación de la amenaza que representa el régimen chavista instalado en Venezuela. Amenaza a la democracia, a la defensa y a la seguridad de los países de la región. Desfigurando el legado de Simón Bolívar,
La ditadura implantada por Hugo Chávez es la antítesis de la libertad, de la igualdad y de la justicia soñadas por el Libertador en su lucha por la independencia. En Caracas se ha instalado un régimen de privilegios, discriminación y violencia que no respeta las condiciones más elementales de un Estado de derecho democrático. O sea, liberdade de expressão, eleições livres, alternância de partidos en el poder, independência de los poderes constituídos e legítima representação nacional. Contrariando a tendência de Sudamérica como a região menos militarizada del mundo, Venezuela, sem haver recebido nenhuma ameaça direta a sua soberania e incolumidade territorial, militarizou parte de sua população por meio de milícias ideologizadas e, desde 2009, vem adquirindo equipamentos militares sofisticados com considerável capacidade ofensiva, carros de combate, helicópteros e caças. Mais grave que estas aquisições é a disposição do régimen de Caracas de atrair atores estranhos à região que podem aproveitar um eventual conflito interno no país para mover peças no tablero de sua confrontação mundial com o Ocidente. E en el sendero para convertir-se em um Estado renegado, Venezuela tem em sua cúpula dirigentes involucrados com crímenes transnacionais, razão por la qual talvez se explique sua resiliência financeira em um quadro prévio à la quebra del presupuesto nacional e, particularmente, a truculência com que inviste contra a oposição política e a maioria da população que resiste e protesta contra suas arbitrariedades. Por todas essas razões, o régimen no democrático, militarista e criminal que detiene de maneira ilegal e ilegítima o poder em Venezuela, assim percebido por mais de 50 países, insiste em cometer, perdão, senhores, é uma ameaça que deve ser conjurada por la convocação de eleições organizadas por sua Assembleia Nacional Soberana e fiscalizada por la Organização de los Estados Americanos. Se suman a essas preocupações el hecho de que os grandes patrocinadores e apoiadores do régimen venezolano são países que têm governos totalitários ou autoritários, também violadores do direito internacional. A verdadeira amistad com Venezuela não se traduz em la complacência de seus vizinhos com um régimen que não respeta, oprime e expolia seu próprio pueblo. La amistad continental por Venezuela se debe exprimir por una vigorosa movilización de los países hermanos en favor del pueblo venezolano, el cual no puede hacerse cargo del peso de las sanciones que debe incidir de forma legal y legítima sobre el régimen y sus dirigentes, remetiéndolos todos a la categoría de parias internacionales, que es lo que realmente son, teniendo em conta sua insensibilidade ante as reiteradas violações de los direitos humanos que cometeram e insistem em cometer, agora negando a entrada de ajuda humanitária para sua população. Permita-me recordar que somos habitantes de las Américas, mais que um continente. Somos uma parte del mundo, tanto geográfica como historicamente, donde floresceram as esperanças del novo mundo partidário de las mejores tradições culturais del Occidente, ao qual pertenecemos e em qual desejamos viver em harmonia com outros pueblos e sociedades. Venezuela deve regressar ao convívio democrático de las Américas, assegurando liberdade, igualdade e justiça a seu pueblo, lo que culminará, por cierto, en el regreso de la prosperidad a un país naturalmente rico de recursos y talentos. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos acumulados hace más de una década, sabemos reconocer que Venezuela
no logrará librar-se sola de la opressão del régimen chavista. El momento es de solidariedad interamericana, desvestida de ideologia e sectarismo. Uma solidariedad, ante todo, sensible a la crisis humana e moral que se abate de maneira contundente sobre Venezuela. Uma crise que não será superada por la tergiversação u oportunismo, sino solamente com buena fé e perseverança. Não devemos temer as dificuldades de buscar as sanções contra o régimen chavista em los foros internacionais, desde as Nações Unidas hasta as agências de aplicação de tratados internacionais, tribunais, bancos de fomento e inversões e organismos de cooperação, passando, obviamente, por nossa OEA. Venezuela é o bom combate por um mundo melhor, sem dictaduras e totalitarismos, en el cual prevalezca el derecho internacional, com respeto a la autodeterminação de los pueblos e a las soberanías nacionales, en el cual los derechos humanos estén institucionalizados como obligación de los gobiernos ante sus gobernados e establecidos como normas de convivência em las sociedades. Brasil crê firmemente que é possível devolver Venezuela ao convívio democrático das Américas, sem qualquer medida extrema que nos confunda como nações democráticas com aquelas que serão juzgados por la história como agressores, invasores e violadores de las soberanías nacionais. Há mais de 70 anos, ante uma ameaça que transfigurou o mundo, Brasil e Estados Unidos, aliados históricos, lideraram a cooperação pan-americana, que evitou confrontações entre países hermanos e apartou do hemisfério potências ajenas à la cultura e valores que compartimos. Como escuchamos de um perspicaz observador sudamericano, nossos ódios são débiles. E como aprendimos en el convívio interamericano, las afinidades de nuestras sociedades são fuertes. Que sigamos assim. Hoy, considerada la estatura político-estratégica de la región, nuestra tarea já não é solamente liderar uma iniciativa de preservação de la paz e de la seguridad em las Américas, sino oferecer el ejemplo afortunado de uma ação conjunta, equilibrada, prudente e consistente, como inspiração para superar a crise em Venezuela. Este é o mensaje que, em nome do presidente Jair Bolsonaro, traigo para esta cumbre. De confiança em la solidariedade pan-americana, em la legalidade e legitimidade de nossas ações e en compromisso com la paz em nosso hemisfério. Agradeço a atenção de todos ustedes e dejo, em nome de Brasil, mis respetuosos saludos a todos os países aqui representados. Muitas graças. Les pedimos un momento para que los compañeros de los medios de comunicación que aún se encuentran en el Salón Bolívar se desplacen al lugar de la foto oficial. Muchas gracias.